¿El hombre que intentó viajar en el tiempo? La misteriosa historia de Mike Marcum. Hola, bienvenidos al canal. Hoy exploraremos una de las historias más enigmáticas de los últimos años. Mike Marcum, el electricista que aseguró haber creado una máquina del tiempo en los años 90. ¿Realidad o ficción? Según los reportes, Marcum experimentó con bobinas Tesla y altos voltajes, incluso llegó a desaparecer misteriosamente en 1995. ¿Logró viajar a otra época? ¿O todo fue un elaborado hoax? En este vídeo, desentrañaremos los documentos policiales, los testimonios y las teorías detrás de este caso. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias de misterio, ciencia y lo inexplicable. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando. Mike Marcum creció en un pequeño pueblo rural de Missouri, en el corazón de Estados Unidos, durante los años 60 o 70. Desde muy pequeño, mostró una curiosidad inusual por cómo funcionaban las cosas. Sus padres contaban que, a los 6 años, prefería abrir radios viejas que jugar con otros niños. Guardaba cables, imanes y pilas bajo su cama como si fueran tesoros. En tormentas eléctricas, salía a observar los rayos, obsesionado con su poder. Más tarde diría que esa energía podía romper algo más que árboles. En la escuela, Mike era el estudiante que hacía preguntas incómodas. ¿Por qué no podemos almacenar un rayo? ¿Qué pasaría si el voltaje fuera suficientemente alto como para torcer el aire? Sus profesores lo consideraban brillante pero distraído. A los 14 años, construyó su primera bobina casera, quemando el transformador de la casa en el proceso. Un día descubrió los escritos del inventor Nikola Tesla en una biblioteca abandonada. Quedó obsesionado con su idea de energía libre y su patente de un rayo teleportador, que muchos creen era un prototipo de máquina del tiempo. Leyó artículos sobre el experimento Filadelfia, el supuesto barco invisible de 1943 y se convenció de que el gobierno ocultaba la tecnología de teletransportación. Sus revistas favoritas de ciencia ficción eran las que hablaban de portales dimensionales y universos paralelos. A los 20 años, trabajó como electricista en líneas de alta tensión, donde aprendió a manejar voltajes letales, ganándose el apodo Marcum el Temerario. Recolectaba partes, descartadas, de subestaciones para sus experimentos. Dormía poco, pasando noches enteras probando circuitos en su garaje. A mediados de los 90, vivía solo en un apartamento lleno de cables y anotaciones crípticas. Vecinos reportaban luces parpadeantes a las 3 de la madrugada. Olores a ozono, como después de una tormenta eléctrica. Marcum hablando solo sobre puertas que no deberían abrirse. En una entrevista años después, Mike explicaría su obsesión. Si la electricidad puede mover electrones, ¿por qué no átomos? Y si esos átomos son tú, solo necesitas la frecuencia correcta y el valor para probarlo. ¿Inspiración o locura? Algunos sugieren que sufrió un accidente eléctrico en su adolescencia que alteró su percepción. ¿Contactos secretos? Un amigo afirmó que, antes de desaparecer, Mike mencionó haber recibido instrucciones de alguien que ya no está en este tiempo. A principios de 1995, Mike Marcum estaba convencido de que su generador de portal temporal, una monstruosidad de bobinas Tesla, condensadores de microondas y cables de alta tensión, estaba lista para la prueba definitiva. La teoría detrás del invento, según sus notas, creía que si generaba un campo electromagnético oscilante a frecuencias específicas, podría rasgar el espacio-tiempo, creando un atajo hacia el pasado. Algunos rumores sugieren que Mike había obtenido esquemas de un antiguo empleado de un laboratorio militar, aunque nunca lo confirmó. El último experimento registrado de Mike ocurrió en su apartamento en St. Joseph, Missouri, una madrugada de junio de 1995. Testigos, vecinos y un par de amigos relataron un zumbido ensordecedor que duró casi 30 segundos, seguido de un destello azul que iluminó las ventanas. Olor a quemado y estática en el aire durante horas. Mike gritando: «¡Funcionó! Lo mandé atrás». Al revisar el lugar, descubrió que una moneda de 25 centavos de 1995 había desaparecido. Días después, afirmó haberla recuperado oxidada y con marcas de tierra, como si hubiera estado enterrada 60 años. El alboroto atrajo a las autoridades. Cuando la policía allanó su apartamento, encontraron equipos eléctricos modificados, algunos con etiquetas de propiedad de la compañía eléctrica local. Notas frenéticas sobre coordenadas temporales y saltos seguros.
Un diario donde Mike escribió: «Si calculo mal, puedo no volver jamás». Aunque no lo arrestaron de inmediato, le prohibieron seguir con sus experimentos y le confiscaron parte del equipo. Aquí es donde la historia se vuelve más turbia. Existen 3 teorías sobre posibles vínculos de Mike con programas clasificados. En círculos conspirativos, se habla de un supuesto programa gubernamental llamado Proyecto Pegasus, que habría experimentado con teletransportación y viajes en el tiempo en los años 70. Algunos creen que Mike encontró documentos filtrados de este proyecto y replicó su tecnología. Un amigo de Mike declaró que, semanas antes de desaparecer, recibió la visita de un hombre de traje negro que le preguntó por sus avances. Mike supuestamente le dijo: «Ellos ya lo lograron, pero no quieren que nadie más lo sepa». Según la leyenda del experimento Montauk, en los años 80 se habrían realizado pruebas de control mental y manipulación del tiempo en una base militar. Curiosamente, los diseños de Mike guardaban similitudes con esquemas atribuidos a Montauk: bobinas gigantes, frecuencias extremas. Pocas semanas después del allanamiento, Mike Marcum desapareció sin dejar rastro. Las teorías incluyen arresto silencioso por robo de equipos eléctricos, aunque no hay registros penales. Un viaje accidental, según él, su último experimento, lo arrastró a 1937. Un silenciamiento, por parte de agencias que no querían que su tecnología se difundiera. Misterio sin resolver. ¿A dónde fue realmente Mike? Cuando reapareció años después, aseguró haber vivido décadas en el pasado. El dispositivo confiscado, nunca se supo qué hizo la policía con sus equipos. ¿Lo estudiaron? ¿Lo destruyeron? En junio de 1995, poco después del allanamiento policial a su apartamento, Mike Marcum se esfumó sin dejar rastro. No hubo despedidas, ni notas, ni avisos. Las teorías iniciales fueron: ¿huyó para evitar cargos por robo de equipos eléctricos? Aunque nunca se emitió una orden de arresto formal. ¿Lo secuestraron? Algunos vecinos juraron haber visto un sedán negro sin placas rondando su casa días antes. ¿Su experimento funcionó demasiado bien? Cuando Marcum reapareció años después, contó una historia que pocos creyeron. No fue un viaje planeado. El dispositivo se activó solo esa noche. Hubo un destello, y de repente estaba en medio de un campo, pero todo olía diferente. Los coches eran antiguos, la gente vestía como en fotos viejas. Un periódico decía: Junio 14, 1937. Según él, vivió como un vagabundo en Missouri, trabajando en granjas a cambio de comida. Intentó convencer a un herrero de que le ayudara a reconstruir su dispositivo, pero lo tomaron por loco. Dejó pruebas, enterró una moneda de 1995 y un reloj digital bajo un árbol, esperando que alguien las encontrara décadas después. Mike afirmó que, tras años en el pasado, encontró una versión primitiva de su máquina en un granero abandonado. Al manipularla, fue transportado a 1941, donde presenció el ataque a Pearl Harbor por radio. Finalmente, logró sintonizar su regreso al presente, pero llegó años después de su desaparición original. Aunque su relato era fascinante, había agujeros. Nadie en 1937 reportó a un hombre del futuro. No hay registros de granjeros o periódicos de la época que mencionen a alguien como él. Las pruebas nunca aparecieron. Excavaciones donde dijo haber enterrado objetos no encontraron nada. ¿Por qué no trajo nada del pasado? No mostró fotos, documentos ni artefactos de los años 30. ¿Estaba Mike Marcum realmente en el pasado? Si su dispositivo funcionó, pudo ser el primer caso comprobado, pero sin pruebas. Delirio o psicosis. Un trauma por electrocución pudo generar falsos recuerdos. ¿Un engaño elaborado? ¿Quería fama o escapar de problemas legales? Misterios sin resolver. ¿Por qué reapareció justo cuando su caso se olvidaba? Si mintió, ¿por qué mantener la historia hasta su muerte? A finales de los 90 o principios de los 2000, la fecha exacta varía según la fuente, Mike Marcum reapareció en la escena pública, pero ya no era el mismo electricista anónimo. Ahora, tenía una historia que contarle al mundo. No me creerán, pero viví en el pasado. Y puedo probarlo. Sin embargo, sus pruebas eran ambiguas. Fotos borrosas de lo que decía era 1937, pero que podían ser recreaciones. Anotaciones en código sobre frecuencias electromagnéticas, que solo él entendía. Testigos dudosos.
Un vecino afirmó haberlo visto materializarse en un campo, pero nunca dio una declaración formal. La prensa sensacionalista lo bautizó como el hombre que viajó a los años 30, Weekly World News. El Tesla moderno, revistas de misterio. El electricista que desafió el tiempo, programas de radio conspirativos. Apareció en programas de misterio locales, donde entrevistadores escépticos lo presionaban con preguntas como ¿por qué no trajo un periódico de 1937? Foros de Internet tempranos, donde usuarios debatían si era un fraude, un loco o un genio incomprendido. Mientras la prensa amarilla lo celebraba, físicos e ingenieros lo evitaban. Sin pruebas reproducibles, es solo ciencia ficción, dijo un profesor de la Universidad de Kansas. Si realmente hubiera creado un portal, estaría trabajando para el gobierno, no en programas de radio, comentó un escéptico. Pero Mike insistía, ellos no quieren que se sepa. La energía libre y los viajes en el tiempo romperían el sistema. En sus apariciones finales, antes de su muerte en 2018, Mike mezclaba detalles técnicos sobre bobinas y voltajes, teorías conspirativas sobre agencias que robaron sus diseños, profecías extrañas. El tiempo es un círculo. Volveré a 1937 otra vez. Hoy, su caso sigue dividiendo opiniones. Los creyentes ven en él a un visionario silenciado. Los escépticos lo recuerdan como un hombre brillante pero engañado por su propia obsesión. Los teóricos sugieren que sí viajó en el tiempo, pero a un universo paralelo, de ahí la falta de pruebas. ¿Qué pasó con su dispositivo? El gran misterio post-Mike. ¿La policía destruyó sus equipos? ¿Alguna agencia los confiscó? Hay rumores de un almacén en Nevada donde guardan artefactos anómalos. ¿Lo logró replicar alguien más? En foros oscuros, algunos aseguran tener sus esquemas, pero nunca muestran resultados. En 2018, Mike Marcum fue encontrado muerto en su modesto departamento en Missouri. Las causas oficiales nunca se aclararon del todo. La versión médica fue fallo cardíaco, posiblemente por estrés o secuelas de sus experimentos con alto voltaje. La teoría de un accidente. Algunos creen que estaba probando una nueva versión de su máquina y algo salió mal. ¿Suicidio? Un amigo cercano dijo que Mike estaba deprimido porque nadie creía en su historia. Días antes de morir, Mike escribió algo inquietante. Encontré la frecuencia correcta. Esta vez no volveré. Si lees esto, busca bajo el roble en el viejo granero. Allí está la llave. Nunca se supo a qué llave se refería. Su cuerpo fue incinerado rápidamente, sin autopsia profunda. Sus notas y dispositivos desaparecieron al día siguiente de su muerte. Un vecino juró haber visto a dos hombres de traje llevándose cajas de su casa. Su computadora fue formateada, según reportó la policía local. Los seguidores de Mike creen que no murió, sino que escapó a otra época. La teoría del salto definitivo fue que logró ajustar su máquina y se fue voluntariamente a 1937 o a otro tiempo. Algunos dicen que el Mike que murió era un doble temporal, y el real sigue vivo en el pasado. ¿Lo silenciaron porque estaba cerca de revelar algo importante? Hoy, Mike Marcum es recordado como un mito de Internet, un caso de estudio en foros de física marginal, una advertencia sobre los peligros de experimentar con energías desconocidas. Preguntas sin respuestas. ¿Qué había bajo el roble del granero? Un grupo de buscadores fue al lugar, pero no encontró nada. ¿Quién se llevó sus notas? ¿Familiares, autoridades o alguien más? ¿Por qué no dejó una prueba irrefutable? O tal vez sí lo hizo, y alguien la ocultó. Marcum, su historia no desapareció. En foros de Reddit y grupos clandestinos de física alternativa, surgieron decenas de autodidactas obsesionados con recrear su dispositivo. Algunos buscaban viajar en el tiempo, otros simplemente querían probar que Mike no había mentido. Casos documentados de marcumistas. El estudiante de Texas, 2019, quemaduras y hospitalización. Identidad. Daniel K., estudiante de ingeniería eléctrica. Construyó una bobina Tesla modificada en su garaje, basándose en esquemas atribuidos a Marcum. Resultado: una explosión que le causó quemaduras de tercer grado. Antes de ser hospitalizado, gritó: «Vi el destello azul». Fraude o real, nunca presentó pruebas. El grupo Kronos Project, 2020, 3 ingenieros anónimos que subieron videos a YouTube mostrando un portal de luz intermitente en un bosque de Oregón. En su último vídeo, borrado a las 48 horas, se escucha: «Alguien está saliendo del portal.
seguido de gritos y estática. Los tres desaparecieron y su equipo fue encontrado carbonizado. La mujer que afirmó hablar con Mike en el pasado, 2021, identidad, Sarah J., una medium que aseguró haber contactado a Marcum, en una línea temporal alternativa, mediante sesiones de espiritismo. El mensaje dice que está atrapado en 1943 y necesita las coordenadas exactas para volver. Al final Sarah abandonó su proyecto tras recibir amenazas anónimas. Los riesgos de jugar con el tiempo, según los sobrevivientes. Varios intentos terminaron en accidentes eléctricos graves, incluyendo un caso de paro cardíaco por descarga. A un grupo en Michigan se le allanó la casa por robo de material eléctrico industrial. Uno de los seguidores, tras fallar, comenzó a escribir: "El tiempo es un bucle", en las paredes de su casa. ¿Por qué nadie lo ha logrado? Las teorías son: Mike ocultó un componente clave en sus notas, quizá intencionalmente. Se necesita una fuente de energía prohibida, como uranio enriquecido o antimateria. El gobierno intercepta a cualquiera que se acerque demasiado. Hoy, en 2024, aún hay grupos activos, encriptando sus hallazgos por miedo a filtraciones, experimentando en búnkeres abandonados para evitar ser detectados, jurando que Mike les ha enviado señales desde el pasado mediante interferencias en radios antiguas. ¿Qué se necesita para que alguien lo consiga? Un loco con recursos ilimitados, como un millonario excéntrico. Una fuga de documentos clasificados sobre viajes en el tiempo. Que Mike Marcum regrese personalmente a explicarlo. En 2021, 3 años después de la muerte de Mike Marcum, un usuario anónimo subió a un foro de Dark Web un archivo titulado "Las notas finales de Marcum", alegando haberlas encontrado en un viejo disco duro comprado en una subasta de bienes confiscados. O, según otra versión, entre las pertenencias de un exagente de seguridad privada que trabajó en Missouri en los 90. Las páginas escaneadas mostraban diagramas técnicos más avanzados que los que Mike había compartido públicamente. Coordenadas geográficas marcadas como puntos de ruptura temporal. Una carta manuscrita dirigida a quien encuentre esto. Si lees esto, es porque no logré regresar. O porque alguien me silenció. El dispositivo funciona, pero no como esperaba. No es un viaje, es un intercambio. Cada vez que salté, alguien más ocupó mi lugar aquí. Y ahora sé quién era. El roble en el granero escondía la prueba, pero ellos la quemaron. Busquen en el depósito de la vieja fábrica de River Bend. Allí dejé el reloj que traje de 1941. No confíen en los hombres de negro. Son los mismos que le dijeron a Tesla que olvidara todo. Un grupo de investigadores independientes fue al antiguo complejo industrial de River Bend, abandonado desde los años 80. Encontraron un compartimento oculto tras una pared falsa, vacío excepto por un trozo de papel quemado con la palabra Montauk y huellas recientes, sugiriendo que alguien llegó antes que ellos. ¿Eran auténticas las cartas? Los escépticos señalan que la letra no coincidía exactamente con muestras conocidas de Mike. El estilo era demasiado dramático, como si alguien quisiera alimentar el mito. Los creyentes argumentan que Mike sabía cosas que nunca había mencionado antes, como el incidente de River Bend. El disco duro también contenía archivos de audio donde una voz similar a la de Mike decía: "No deberían haberme dejado volver". Algunos sugieren que Mike no escribió las cartas, sino su doble del pasado. ¿Prueba? En una página se leía: "El Mike de este tiempo está muerto. Yo soy el que sobrevivió en 1937. En enero de 2023, un hombre de unos 60 años apareció en un podcast marginal, afirmando ser Mike Marcum, de otra línea temporal. Diferencias con el Mike original. Tenía un tatuaje en la muñeca. El Mike real no lo tenía. Hablaba con términos técnicos más avanzados, como cuántica gravitacional. Su historia fue: logré escapar de 1941, pero este mundo no es el mío. En el que yo viví, el dispositivo lo patentó el gobierno en 1998. ¿Era real o un impostor? Pruebas a favor. Conocía detalles íntimos de la vida de Mike, como el nombre de su primer perro. Mostró un esquema de bobina idéntico al de las notas filtradas. Pruebas en contra. Se borró de Internet a las 72 horas, sin dejar rastro. Expertos en edición detectaron que su voz tenía imperfecciones digitales. Antes de desaparecer, dijo: "Si ven a alguien que afirma ser yo otra vez, no le crean. Ellos están probando versiones hasta que una funcione. Un misterio que nunca se cierra". Mike Marcum fue un genio, un loco,
¿O ambas cosas? ¿Sus seguidores están cerca de replicar su dispositivo? ¿O solo repitiendo sus errores? ¿Alguien, en algún lugar, ya ha viajado en el tiempo gracias a él? Fin. ¿O solo el comienzo? Ahora una breve reseña del proyecto Montauk. Es una supuesta serie de experimentos secretos llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, Nueva York, durante las décadas de 1970 y 1980. Según teorías y relatos de supuestos testigos, estos experimentos habrían involucrado viajes en el tiempo, control mental, teletransportación y contacto con extraterrestres. El proyecto Montauk comenzó con el experimento Filadelfia, 1943, un supuesto proyecto ultra secreto de la Marina de Estados Unidos donde el destructor USS Eldridge habría sido teletransportado usando campos electromagnéticos. Según testigos, el barco se volvió invisible por unos minutos. Algunos marineros quedaron fusionados con el casco del barco. Otros enloquecieron o desaparecieron para siempre. ¿Y qué tiene que ver Montauk? Los científicos detrás del experimento, incluyendo a Nikola Tesla y John von Neumann, habrían continuado sus investigaciones en Camp Hero, una base militar abandonada en Montauk, Long Island. En los años 70, el proyecto se reactivó con un nuevo objetivo: controlar el tiempo y el espacio. Los elementos clave fueron la silla Montauk, un dispositivo que amplificaba poderes psíquicos, usaban a niños y prisioneros como conejillos de indias. Y el más famoso fue Duncan Cameron, un joven con habilidades telepáticas que, según dicen, abrió portales a otras dimensiones. La antena de radio gigante, una torre de 30 metros que emitía ondas ELF, frecuencias extremadamente bajas, para manipular la realidad. Testigos afirman que, cuando se activaba, el cielo sobre Montauk se ponía rojo y aparecían agujeros en el aire. Los viajes en el tiempo. Según Albielek, uno de los supuestos científicos del proyecto, viajó al año 2137 y vio un mundo post-apocalíptico. También afirmó haber ido a Marte en 1967, antes de la misión oficial de la NASA. Montauk no solo era sobre el tiempo, también sobre dimensiones alternas y control mental. En 1983, algo escapó del laboratorio subterráneo. Una criatura sin piel, con colmillos y garras. Algunos creen que era un experimento genético fallido, otros, un ser de otra dimensión. El ejército lo habría cazado y enterrado en secreto. Usaban las ondas ELF para programar esclavos mentales, los llamaban Montauk Boys. Algunas víctimas terminaron con recuerdos implantados o en estados catatónicos. ¿Qué pasó con el proyecto? En agosto de 1983, algo salió terriblemente mal. Un portal se abrió sin control, liberando entidades en la base. El gobierno cerró abruptamente el proyecto y selló los túneles. Los científicos involucrados fueron suicidados o silenciados. Pero, ¿realmente terminó? La antena de Montauk sigue en pie hoy, aunque oficialmente está desactivada. En los 90, un desarrollador compró la base, pero nunca construyó nada allí. Pruebas o leyenda. Evidencias a favor. Documentos desclasificados confirman que Camp Hero fue una base militar real, usada en la Guerra Fría. Fotos de la antena muestran equipos de alta tecnología nunca explicados. Testigos creíbles, como Preston Nichols y Albielek, dieron detalles técnicos imposibles de inventar. Argumentos en contra. No hay pruebas físicas de viajes en el tiempo o mutaciones. Muchos testigos tienen historias contradictorias. Podría ser una mezcla de mitos urbanos y paranoia de la Guerra Fría. La conexión con otras historias de viajes en el tiempo. Mike Marcum. Sus esquemas eléctricos se parecían a los de Montauk. ¿Robó tecnología secreta? John Titor. ¿Era un Montauk Boy escapado? Skinwalker Ranch. Otro sitio donde se rompió la realidad. Mike Marcum. Su historia sigue siendo un enigma. Aunque algunos creen que fue solo un electricista obsesionado con lo imposible, otros insisten en que logró abrir un portal temporal antes de desaparecer para siempre. ¿Estará atrapado en otra época? ¿O simplemente escapó de la ley? Hasta hoy, nadie sabe la verdad. Proyecto Montauk. Los experimentos en la base militar, los viajes en el tiempo y el monstruo de Montauk siguen alimentando teorías. ¿Fue todo un experimento secreto del gobierno? ¿O simplemente un mito urbano amplificado por el misterio? Si deseas saber más de este proyecto,
En un futuro vídeo podemos ampliarlo. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si te gustan estos misterios, no olvides suscribirte y dejar tu like. Cada apoyo nos ayuda a traer más historias ocultas, conspiración y ciencia inexplicable. Hasta el próximo viaje en el tiempo.